Hola, ¿cómo están? Soy Amaya Alves y agradezco nuevamente la invitación de la Cosa Nostra para presentar un video en Voces. Pensé que el tema que debíamos hablar hoy día, yo soy de profesión abogada y me dedico a dar clases en Derecho Público, es hablar un poquito de la crisis del Tribunal Constitucional y cómo fue, yo diría, creada, cómo se crearon las condiciones para esta crisis. Le llamé la implosión del Tribunal Constitucional, o sea, una explosión, pero que en realidad es una implosión, es un evento interno que en el fondo tiene efectivamente un efecto externo, pero que es muy relevante para entender lo que subyace en el fondo de la crisis. Tenemos que pensar que una constitución, no necesariamente la del 80, que es una constitución muy particular porque fue impuesta en una dictadura, no tiene un debate coherente, digamos, legítimo, democrático en su seno, pero las constituciones tienen como normas jurídicas muchas particularidades. Son consideradas una supernorma. Tiene también un lenguaje críptico. Son textos de textura abierta y requieren tener una lógica, como una coherencia como un todo. La historia constitucional de 1980 es muy debatible. No tenemos, por ejemplo, actas oficiales del órgano constituyente. Y evidentemente a partir ya de la mitad del siglo pasado pasa a ser cada vez más relevante los tratados de derechos humanos y en general existen en las constituciones artículos que incorporan como normas de reenvío el envío hacia los tratados de derechos humanos que son también parte del texto o del ordenamiento constitucional en su conjunto. ¿Qué hace una constitución? Una constitución distribuye poder entre los órganos del Estado, lo que podríamos llamar la distribución horizontal, pero también entre el Estado y los ciudadanos a través del catálogo de derechos fundamentales. Ahora, también hay una particularidad, más o menos en los últimos 50, 70 años, se han creado constituciones que tienen la particularidad de ser normas de derecho que son aplicables directamente. O sea, la constitución con esa norma críptica de textura abierta puede ser invocada directamente como norma de derecho. Eso en Chile es posible hoy a través del artículo sexto y es una consecuencia, digamos, eventual, pero muy relevante de la aplicación de la Constitución en tanto regla de derecho. Yo quería decir que la crisis del 18 de octubre del año 2019 y todas las protestas que vimos en las calles pueden ser manifestados claramente como un reclamo constituyente. Y lo hemos visto, ¿no? De la manera como ha ido evolucionando, hemos visto claramente que ese reclamo constituyente es también en parte una crítica a la manera como ha sido aplicada la Constitución de 1980. La Constitución del año 80 es aplicada por distintos órganos. Uno de ellos es el Tribunal Constitucional. Digamos, el análisis que hace el Tribunal Constitucional es de dos tipos. Por un lado, puede controlar los proyectos de ley, que es lo que vimos hoy a propósito del proyecto de ley ya aprobado de retiro del 10% de las administradoras, de las cuentas de capitalización individual de las administradoras de fondos de pensiones. Ese es un control que se denomina preventivo de proyectos de ley y es bien debatible, bien complejo, porque finalmente a un proyecto de ley ya aprobado en el Congreso se le somete a un control de constitucionalidad que, de ser aprobado en el TC, implica que esa ley no puede nacer a la vida del derecho, a pesar de que ya tiene, por ejemplo, los quórum de votación, o sea, ya está legitimada democráticamente, pero el TC pasa a ser un legislador negativo, ¿no? Lo que algunos han llamado una tercera cámara. Y otra manera de llevar adelante este control de constitucionalidad es aquellos casos en que la norma ya está vigente y existe un conflicto judicial y las partes de ese conflicto judicial deciden llevar ante el Tribunal Constitucional alguna duda que tengan de la aplicación en concreto de la Constitución. Parte del problema de esa segunda forma de control es que el Tribunal Constitucional no ha construido, me parece, suficientemente la aplicación concreta de la Constitución. Y evidentemente hacer ambas tareas, con todas las críticas que uno pudiera tener desde el punto de vista teórico de la implementación del control, supone que quienes integran el Tribunal Constitucional son expertos en derecho constitucional, son estudiosos, son académicos, tienen doctorados, tienen un gran bagaje en términos del ordenamiento constitucional chileno, para que conozcan métodos de interpretación y para que al hacer la interpretación de la norma constitucional
produzcan un resultado que da autoridad a la decisión. Eso hoy día no existe. La integración del Tribunal Constitucional está binominalizada, simplemente uno de derecha, uno de izquierda. En general no son especialistas en derecho público ni en derecho constitucional y evidentemente a través de su argumentación nos hemos dado cuenta de la debilidad de la tarea que emprenden con toda la relevancia que tiene. Por supuesto que hay excepciones, no sé, Rodrigo Pica es una excepción. Eh, la, la la jueza Silva Gallinato. Yo creo que hay algunas excepciones de profesores, de académicos que quizás han hecho su mejor esfuerzo. Hay personas muy valiosas como Eduardo Aldunate que finalmente no quedó justamente por el mismo arreglo de la integración. El punto es que efectivamente interpretar la Constitución supone una dimensión política. Tiene una componente subjetiva que condiciona el resultado. Y cuando el intérprete realiza esta interpretación hay un procedimiento de comprensión pero también de voluntad. Entonces, evidentemente, la interpretación constitucional tiene particularidades. La Constitución es un marco de actividad política. Tiene la Constitución además mandatos abiertos, lo que se llaman mandatos de optimización, que requieren concreción al caso, y eso no ocurre en la inmensa mayoría de las sentencias. Evidentemente son resoluciones de problemas de alta relevancia jurídica, pero muchas veces lo que está de por medio es el consenso social, el modo como entendemos la Constitución aquí y ahora. El propio Tribunal Constitucional ha reconocido que la Constitución no es neutra, que la Constitución impone este modelo neoliberal. Y resulta que lamentablemente ha jugado el rol de legislador negativo, haciendo las veces de guardián del orden neoliberal. Y así, por ejemplo, solo por nombrar algunos fallos, en la reforma laboral y la titularidad sindical de la negociación colectiva dijo que era inconstitucional. Cuando se quiso eliminar el control universitario por empresas con fines de lucro, declaró también que era contrario a la Constitución. Cuando se quiso conferir potestades normativas al CERNAC, inconstitucional. Cuando se quiso declarar la prohibición de la objeción de conciencia en el aborto en 3 causales, dijo que las instituciones podían tener conciencia. Eso yo como profesora de Derecho Público les digo al tiro que en el derecho comparado es algo que sería imposible de aceptar. Las personas jurídicas no tienen conciencia, pero el Tribunal Constitucional dijo que en Chile sí. La inconstitucionalidad del concepto de empresa comunidad jurídica a propósito del multirut y los derechos sindicales, de nuevo hecho abajo la normativa. El ente estatal en materia de previsión social y dijo expresamente que a la Constitución no le simpatiza el aumento del Estado, en el tamaño del Estado. Y finalmente también quitó atribuciones a la Dirección General de Agua cuando se quiso limitar el mercado de las aguas. Todo esto son momentos en que ha sido un legislador negativo, en que ha entrado en el fondo al ruedo de proyectos ya aprobados en las cámaras o con un fuerte apoyo, digamos, de las cámaras, y en el fondo ha manifestado esta idea de mantener el status quo. Y yo diría que también y de manera muy grave ha ayudado a este problema en relación a su legitimidad, porque ha jugado un rol en ralentizar las causas de derechos humanos, en que imputados por delitos de lesa humanidad han recurrido, o delitos muy graves de violación de derechos humanos por parte de agentes estatales, recurren al Tribunal Constitucional por aspectos procedimentales del sistema penal antiguo. Y el Tribunal Constitucional lo declara admisible en tiempo récord, un par de días, y luego suspende, porque el efecto de declararlo admisible es suspender la causa en el tribunal ordinario y luego simplemente las deja en el olvido. Y de esta manera logra paralizar la demanda por justicia y reparación a las víctimas de derechos humanos de la dictadura. Eso me parece gravísimo. Y entonces en la actualidad a esto se suma una disputa interna, un tribunal en que hay acusaciones de acoso laboral, un tribunal neutralizado, y que yo pienso que lo que realmente está en entredicho es la viabilidad de su subsistencia en el proceso constituyente que se inicia.